La última vez, hermanos, estuvimos hablando y estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 15, ¿verdad? No los vamos a ver el día de hoy, pero la idea es, si el Señor nos lo permite, que podamos cubrir el resto del capítulo 15. Vamos a enfocarnos en los versículos del versículo 6 hasta el versículo 21. Le expliqué la vez anterior que el capítulo 15 es un capítulo muy importante, o sea, dentro de la vida de Abraham, por ejemplo, que es el personaje en el cual nos hemos detenido a estudiar, el capítulo 15 es un capítulo que va a marcar su vida, y de hecho muchos estudios teológicos van a partir de este capítulo 15, ¿verdad? Por lo que Dios va a hacer específicamente con Abraham y su pueblo. El tema para esta mañana es el pacto de Dios con Abraham, y ese sería nuestro tema general, ¿verdad? El macro tema que vamos a tener ahí. Pero yo le he puesto aquí entre mis notas, por si usted quiere también colocarlas en las suyas, aparte de ver el pacto de Abraham, vamos a ver la justificación y la seguridad eterna en el Antiguo Testamento. Mire cómo la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, Dios está preparando cosas que van a estar completamente reveladas en el Nuevo. Dios va a hablar del pacto de Abraham, pero en ese hecho de ese pacto que Dios va a hacer con ese su amado amigo Abraham, Dios nos va a enseñar a nosotros, los creyentes de esta época, cómo es que Dios justifica al pecador y cómo es que Dios puede darle al pecador que ha puesto su fe en Jesucristo una seguridad eterna. Así que vamos a leer como introducción los primeros 5 versículos y luego vamos a enfocarnos de lleno desde el versículo 6 hasta el versículo 21 a completar el capítulo. Vamos a leer juntos, dice el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será, ¿cómo dice? Sobremanera grande. Y empieza la conversación ahí, ¿verdad? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, y eso lo estudiamos la vez anterior: no te heredará sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Así será tu descendencia. Y ahora sí, versículo 6. Dios le ha prometido varias cosas. Dios ha venido de manera progresiva mostrándole promesas a Abraham. Pero ahora va a llegar un momento crucial en la vida de Abraham. ¿Qué hace Abraham con las promesas de Dios? Lea conmigo versículo 6. Dice: y creyó a Jehová. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a las promesas que Dios le había dado? ¿Qué hizo él? Él hizo algo ahí nada más. ¿Creyó en quién? En Dios y las promesas que Dios le había dado. Mire, lo que Abraham hizo, la respuesta de Abraham a la palabra de Dios, porque sabe que ahí fue la palabra de Dios. Ya estudiamos que probablemente esa fue una cristofanía, una aparición de Cristo, porque fue una visión, ¿verdad?, de esa palabra, que Cristo todavía no había nacido físicamente, pero se ha aparecido en una forma física en el Antiguo Testamento, y se le aparece y le revela ahí esas promesas. Ahora, luego que él ha sido expuesto a la palabra de Dios, luego que Dios mismo ha hablado con él, ¿qué es lo único que Abraham puede hacer para poder agradar a Dios? Creer, hermanos. ¿Ya vio la respuesta de Abraham? La respuesta del creyente hacia las promesas de Dios, ¿cuál debe ser? Creerlas, hermano. Creerlas. Obviamente el creer tiene muchas implicaciones, hermanos, pero lo principal que Dios desea del creyente es que crea, que confíe, que esté seguro que ese que le está hablando y que esas promesas que le está diciendo son ciertas. Abraham respondió a Dios con fe.
con fe, hermanos, y eso es lo mínimo que Dios espera de nosotros. Pero ahora solo le quiero recordar algo, y esto es algo que yo ya se lo he explicado en ocasiones anteriores. ¿Qué es la fe o qué tipo de fe es la que Abraham le expresó a Dios ahí? ¿Será, hermanos, que fue una fe solo del tipo intelectual? Cuando nosotros hablamos de la fe, debemos de saber que existen diferentes tipos de fe. A veces hay una fe intelectual. ¿Sabe cuál es la fe intelectual? Aquella que analiza las cosas, que las ve y dice, ah, sí, es cierto, eso así es. Ah, la teoría dice esto. Ah, sí, las medidas son así, ¿verdad? Y es una fe basada en las cosas que se ven, en los cálculos, en todo eso. Pero Abraham no va a responder con una fe intelectual. Abraham va a responder con una fe que va a producir algo de Dios hacia él. Dice ahí, y creyó a Jehová. ¿Y qué hace Dios ahí? Y le fue contado por, ¿cómo qué? Por justicia. Abraham respondió con fe. Y hermanos, ¿y qué es la fe? La fe es confiar en que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y eso ya lo hemos visto allá en la carta a los Hebreos. Dice, la carta a los Hebreos nos da en el versículo 1 una descripción de lo que la fe produce. ¿Qué produce la fe? Dice Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, ¿y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. La fe puesta en el Señor, la fe puesta en la persona correcta, la fe puesta en esas promesas que son seguras, trae como resultado la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo ahí para con Dios. Ahora, en estos versículos vamos a ver cómo es que esa fe que Abraham puso en el Señor le va a traer una consecuencia eterna para su vida. Dice ahí la segunda parte del versículo 6, luego de que Abraham ha creído a Dios, ha creído que Dios es quien dice ser, ha creído que lo que Dios ha dicho es cierto y ha puesto su confianza en lo que Dios le ha prometido, Dios hace algo para con él. ¿Cómo dice la segunda parte? Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. A veces nosotros leemos esos pasajes y los saltamos. Hermano, ahí la Biblia nos está enseñando un gran tema ahí. Y el tema que Dios comienza, imagínense, desde el libro de Génesis, Dios va, y ya vimos desde el capítulo 3, después del pecado, Dios ha empezado a hablar del Evangelio, ha empezado a hablar del futuro Mesías que va a venir y va a vencer a la serpiente y todo eso. Ahora Dios está introduciendo en su palabra, en su revelación, un tema importantísimo, y es el tema de la justificación. Cuando en la Biblia leemos que Abraham creyó a Dios y esa fe trajo un resultado que dice que le fue contado por justicia, ¿sabe de qué nos está hablando a nosotros? De la justificación del hombre pecador, la justificación de aquel hombre que ha heredado esa naturaleza de pecado de Adán y Eva. Abraham ha puesto su fe en el Señor y ahora dice que por esa fe que ha puesto en él, Dios se la ha contado por justicia. ¿Qué es la justificación? ¿Será importante que nosotros sepamos qué es la justificación? Sí, hermano. Sabe que cuando usted evangeliza son temas que usted debe de tener claro para poder explicar correctamente el evangelio a los no creyentes. La justificación es Dios declarando justo, oiga bien, a un pecador que no lo merece ni lo puede comprar. La justificación es un beneficio legal en el cual Dios, el juez justo, el juez soberano, declara sin culpa a un pecador. Y lo declara sin culpa no por algo en su background, ¿verdad? O por algo en su pasado que hubiera hecho algo bueno. No basado en el potencial de lo que esa persona pudiese hacer en el futuro, ¿sabe? Porque ya vamos a ver que si Dios justificara basándose en lo que hicimos en el pasado o basándose en lo que vamos a hacer en el futuro, sabe que la justificación ya no sería gratuita. Dios va a justificar por una sola razón a Abraham. Y el versículo 6 lo dice. ¿Por qué lo va a justificar? Porque ¿cómo respondió Abraham hacia Dios? Le creyó. Una fe más allá de lo intelectual, hermano. Es una fe en la que toda la confianza de Abraham. Usted sabe que la situación que Abraham está viviendo es difícil. Lo vimos en la vez anterior. ¿Qué pasaba con Abraham y su esposa? ¿Podían tener descendencia? No.
Era imposible, hermanos, habían pasado varios años. La historia bíblica nos dice en el capítulo 11 que la mujer era estéril y han pasado cierto tiempo y no han podido tener hijos y eso no era normal ahí. Pero ahora Dios le está prometiendo algo imposible, aparte de darle la tierra, aparte de las otras bendiciones. Y Abraham tiene que ver esas promesas, tiene que ver a ese Dios y tiene que responder. O le cree a ese Dios o no le cree. Y esa es la encrucijada a la que todas las personas en la tierra, desde que nacemos, tenemos que toparnos. O le creemos a ese Dios y a su mensaje, a su palabra, al evangelio, o no le creemos. Y Abraham va a decidir. ¿Qué decide Abraham? Creerle a Dios. Y esa fe le fue contada, ¿por qué dice? Por justicia. Ahí entra la justificación. Dios declarando legalmente justo a un pecador que no lo merece. A un pecador que no lo puede comprar, a un pecador que no puede hacer nada para ganar esa justicia. Dios lo declara justo basado en el hecho de la fe puesta en Él. Hermanos, y eso es exactamente, eso que vemos ahí, que sucede en la vida de Abraham, es exactamente lo que sucede en la vida de todos aquellos que hemos llegado a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Bien, póngale una marca a Génesis 15 y vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Ve cómo la Biblia es perfecta y Dios va a hablar. ¿Sabe que el que ha dado una cátedra de estos temas es el apóstol Pablo? Y obviamente él lo va a dar ahí en Romanos, una cátedra sobre la justificación. Pero antes de que Pablo existiera, en la antigüedad, allá en la época de Abraham, Dios está dando pinceladas y está revelando lo que él va a dejar completamente claro en el Nuevo Testamento. Y es el tema de cómo se justifica el pecador. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28, ¿los tiene? Nosotros no sabemos bastante el versículo 23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Pero sabe que sería bueno que cuando evangelicemos utilicemos toda esta porción, desde el 21 hasta el 26, porque ahí esa es una explicación magistral del apóstol Pablo del tema de cómo un pecador puede ser declarado justo. Dice, capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el ¿qué dice Dios? La justicia de Dios, subraye eso, testificada por la ley y por los profetas. O sea, aún por Moisés, aquí en Génesis ha sido testificada también. La justicia de Dios por medio de ¿qué dice ahí? 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, mire. Y ahí viene el versículo 23, donde se narra la condición de todo ser humano al nacer. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos, mire, y ahí todos lo incluye a usted, hermano. Sí, me incluye a mí, incluye a cualquier niñito, por muy recién nacido que sea. Entra en ese por cuanto todos. Dice ahí, por cuanto todos pecaron. ¿Y cómo estamos en nuestra condición? Separados de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Pero ahora viene el versículo 24. Dice, siendo justificados, o sea, que es ser justificado, siendo declarados justos, ¿cómo dice? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí entran, hermanos. Usted dice, ¿cómo se salvaban los santos del Antiguo Testamento? Ahí dice Pablo cómo se salvaban. ¿Cómo se salvaban? Dios pasaba por alto, dice, sus pecados basándose en ¿qué? En la venida de encarnación de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué se salvó Abraham? Por eso, hermano. Porque dice ahí, dice aquí en la segunda parte, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. La gente en el Antiguo Testamento se salvaba, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo, aunque no hubiera ocurrido todavía. Porque se salvaban en miras de ese sacrificio. Todos los rituales, y eso lo hemos ido viendo. ¿Recuerda usted cómo comenzaron a adorar Adán y Eva y sus hijos a Dios después de haber sido expulsados del jardín del Edén? Comenzaron a buscar a Dios por medio de ¿qué? De un sacrificio, hermanos. Usted lo ha leído en las ofrendas de Caín y Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel, ¿por qué? Porque Abel lo estaba haciendo de la manera que Dios había dicho, por medio de la sangre de un inocente. Y Caín no lo estaba haciendo así. Y ahí más adelante se va a regular el tema de los sacrificios. Y todas esas cosas enfocan y apuntan a lo que Dios va a hacer por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, Abraham va a ser justificado, hermanos, no por ningún mérito personal ahí, sino en miras de esa fe puesta en el Señor. Pero ¿qué es la justificación? Se lo repito, si quiere lo lee conmigo ahí en pantalla. La justificación es el acto legal por el medio del cual Dios, por medio de la fe de los méritos de Cristo, declara justo a un pecador culpable, que no lo puede ganar ni lo merece. La justificación es un acto legal en el que Dios, como juez, coloca la justicia de Jesús, oiga bien, coloca la perfección de Jesús, la justicia de Cristo, la coloca en nuestra cuenta. Es decir, que Dios, cuando ve al pecador, aquel pecador que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe en Jesús, ¿sabe qué hace Dios? Ya no ve a José Luis ahí, ¿verdad? Ya no ve a José Córdoba, ya no ve al hermano tal o a la hermana tal. ¿Sabe a quién ve Dios ahí? Ve a la sangre de Cristo. Y es a través de ese filtro de la sangre de Cristo que Dios nos puede ver a nosotros, pecadores todavía, imperfectos, ¿verdad? Que fallamos un montón de veces, pero por medio de la sangre de Cristo Dios nos ve a nosotros como personas justas. La sangre de Cristo Dios la ha puesto a nuestro favor y Dios nos ha imputado, es la palabra teológica ahí, nos ha puesto en nuestra cuenta a nosotros la justicia de Cristo, a pesar de que nosotros no lo seamos. Dice Romanos 5:8, usted ha citado muchas veces Romanos 5:8, pero preste atención en lo que dice. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que éramos pecadores, dice. En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Dios nos ha justificado por eso, por medio del sacrificio de Cristo. Pablo va a explicar ahí en Romanos, siempre va a explicar cómo se justificó Abraham. Si usted tiene dudas y usted dice, no hermano, yo creo que Abraham se justificó porque Abraham fue una persona obediente, porque salió de Ur de los Caldeos, porque Dios vio que él le iba a creer, porque Dios tiene un conocimiento anticipado y Dios, basado en el potencial de Abraham, Dios lo va a justificar. Hermano, eso no es cierto. Si usted tiene ese pensamiento, es un pensamiento antibíblico. Vea el capítulo 4 de Romanos, versículos del 1 al 5. Yo he escuchado a muchas personas decir, Dios escogió al apóstol Pablo basado en el potencial de Pablo. Eso no es cierto. Se estaría contradiciendo el mismo Pablo si ese postulado fuera una verdad. Mire por qué se va a justificar Abraham. Capítulo 4, versículos del 1 al 5, ¿lo tienen? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Acuérdense que le va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Y aquí lo van a tratar por el segundo nombre. Nuestro padre según la carne, dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, piensa en cualquier tipo de obra, hermano. El hecho de salir de Ur de los Caldeos, el hecho de más adelante casi sacrificar a su hijo Isaac. Piensa en cualquier obra, pero dice ahí, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué pasa? Tiene de qué gloriarse, pero ahí está el problema. Puede presumirle a Abraham, a los judíos y a medio mundo, a cualquier ser humano puede decirle, yo me salvé porque yo soy calidad, porque yo soy fiel al Señor, porque yo no me pierdo un culto, hermano. Yo me salvé porque dentro de todos estos pecadores yo soy el mejor, ¿no? ¿De quién dice? ¿Delante de quién tiene que gloriarse? De la gente. ¿Pero qué dice la última parte del versículo? Pero no para con Dios, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Citando lo que acabamos de leer en Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios, ¿y qué le pasó?
y le fue contado por justicia. Versículo 4, presta atención a esta ilustración del apóstol Pablo. Dice, porque al que obra, al que hace cualquier cosa, ¿verdad? No se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como una deuda. Mas el que no obra, sino que al obrar, ¿qué hace la persona? Cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién es el que justifica al impío? Cristo, hermanos. ¿Qué pasa? Su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Según la explicación de Pablo, porque le creyó a Dios. Y esa fe, por esa fe Dios lo declaró justo. Ahora, vea el versículo 4 y el 5. Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda cómo es que Pablo está haciendo esto. Lo que dicen esos dos versículos. Mire, supongamos, por ejemplo, que a usted le pagan semanalmente. Bueno, no levante la mano porque le pueden ir a poner ahí alguna cuota, ¿verdad? Pero si a usted le pagan semanalmente y el día sábado es su día de pago, ¿verdad? En algunos lugares, talleres, negocios, ¿verdad? De repente el día sábado es el día más alegre porque es el día donde le pagan la semana que usted trabajó. Pero supongamos que usted le pagan semanalmente acorde al número de horas trabajadas. O sea, le pagan por las horas que usted trabajó. Y esta semana usted trabajó 44 horas. Las 40 horas de lunes a viernes y las 4 horas del día sábado. Usted trabajó 44 horas en esta semana. Y al llegar el día sábado, si usted trabajó 44 horas, ¿cuántas horas tiene que pagarle su jefe? 44, hermanos. Legalmente hay jefes que usted trabaja 50 horas y solo 40 le pagan, ¿verdad? Espero que no haya ningún jefe cristiano que haga eso. Pero si usted trabajó 44 horas, el día sábado tiene derecho a que le paguen ¿cuántas horas? 44 horas. Y cuando el jefe le paga, usted le va a decir, gracias jefe, de verdad, gracias jefe, gracias porque usted me ha hecho un gran favor al pagarme las 44 horas. Miren, ninguna persona en su sano juicio va a hacer eso, hermano. ¿Por qué no lo hace? Porque ¿quién tiene una deuda con usted? El jefe tiene la deuda, ¿verdad? Porque usted ha trabajado, hermano, usted ha sudado la camiseta, usted ha gastado sus neuronas y usted le ha dado un servicio, le ha provisto su esfuerzo a esa persona. Y ahora el día sábado, que es el día de pago, esa persona está obligada a pagarle a usted lo que usted se merece. Y usted, mire, así de forma política, y si lo vemos desde la parte normal, ¿verdad? De nuestro trato con los demás, usted no tiene por qué darle gracias a su jefe porque le paga. Algunos quizás iba por quedar bien. Gracias jefecito, usted es el mejor jefecito, gracias porque me paga. Pero hermano, usted no tiene que hacer eso. No tiene que hacerlo porque él está en deuda con usted. Pero ahora le pongo el siguiente caso. ¿Qué tal si esa misma semana usted se enfermó y no fue a trabajar toda la semana, hermanos? Ni fue al Seguro Social para que le dieran incapacidad de una tarde, ¿verdad? No tiene una justificación, y a usted porque estaba tan enfermo ni siquiera le habló al jefe ni a nadie, ni le dijo que no iba a llegar esa semana a trabajar. Y de repente, ese día sábado, llega su jefe a su casa y lo busca y su jefe le da un cheque por 44 horas. ¿Qué va a hacer usted ahí? ¿Qué va a hacer? Ay, déjelo por ahí, póngalo, ¿verdad? Ahí se va a estar. Ay, usted es el mejor jefecito, mire. Ay, y me va a pagar. Y usted hasta ni lo cree, ¿verdad? Y me va a pagar. O me lo va a descontar la otra semana. No se lo voy a descontar. Pero el jefe, yo no fui a trabajar. Mire, si es que a mí yo estaba tan aturdido que ni siquiera le avisé que no iba a ir. Sí, pero no importa, le dice el jefe. Te voy a pagar las 44 horas, aunque no las hayas trabajado. Usted tiene para con él ahora, ¿y qué? Gratitud, ¿verdad? Y tiene que mostrar gratitud porque él le ha dado a usted algo por lo cual usted no ha trabajado. Hermano, eso es la justificación que Pablo dice ahí. Vea el versículo 4 y versículo 5 y piensen en esa ilustración. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, al que obra, su salvación no es una gracia, dice ahí, sino que es una deuda. Dios estaría obligado a salvar a alguien basándose en los méritos de la persona. Pero dice ahí, mas al que no obra, sino que hace el que no obra, cree en aquel que justifica el impío. ¿Qué pasa? Su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Sabe qué estaba haciendo el jefe cuando le paga al empleado por el tiempo que no ha trabajado? ¿Qué le está mostrando el jefe a ese empleado?
la gracia. No le está mostrando la justicia ahí, ¿verdad? Porque la justicia sería no darle nada. Le está dando algo que no merece. ¿Y qué tiene que hacer el empleado nada más? Agarrar el cheque, hermano. Agarrar el cheque que mal no le caería, ¿verdad? Para pagar las medicinas o lo que hubiera invertido durante esa semana. Eso, hermanos, es exactamente lo mismo que sucede con la justificación por fe. Es lo mismo que sucede, hermanos. Sabe que para Dios, y esto es algo que usted debe tener claro, para Dios lo único que no es una obra, lo único que Dios no considera como una obra es la fe. Y la fe en la persona de Jesucristo. De ahí todo lo demás es una obra. Congregarse, hermanos, ¿qué es? Es una obra. Bautizarse, hermanos, ¿qué es? Es una obra. Hacer el bien a los demás, ¿qué es? Es una obra, hermanos. Portarse bien, ¿qué es? Es una obra. Lo único que Dios acepta para poder justificar a una persona y que Dios dice, esto no es una obra para mí, es la fe. Por eso la Biblia, usted va a decir, sí, hermano, pero en este pasaje y en este otro sí, pero compare usted lo que Dios ha revelado en toda la Biblia y no solo en unos cuantos pasajes, y se va a dar cuenta que Dios siempre ha justificado al pecador por la fe. Por la fe. Obviamente, hermanos, y esto es una cosa que a veces la gente no entiende. La fe es para la salvación, hermanos, y ahí Dios lo único que va a pedir al creyente es que crea. Pero una vez que usted ya es creyente, que usted es parte de la familia de Dios, Dios tiene muchos propósitos para usted, y sabe que uno de los deseos de Dios para sus hijos, dice el apóstol Pedro, la voluntad de Dios es ¿el qué? Vuestra santificación. Pero eso es para el que ya es creyente, hermano. Pero nosotros venimos a veces y le complicamos la entrada al reino de Dios a aquellos que no son creyentes. Y le decimos, usted tiene que hacer esto, vestirse así, hacer esto así. Y cuando haga todo eso y adicionalmente crea en Jesús, entonces Dios lo va a salvar. ¿Dice eso la Biblia? No. La justificación es por fe, es por gracia. Lo único que Dios no ve como obra al momento de salvar a alguien es la fe. La fe en la persona correcta, la fe en aquel que justifica al impío. Y ese es el Señor Jesucristo. Abraham, hermanos, Abraham fue justificado por la fe. Al igual que todo creyente de nuestra época. Nadie es justificado basado en el potencial de lo que va a hacer. Nadie es justificado en el pasado, por lo que hizo en el pasado. Nadie es justificado basado en eso. Para Dios, lo que Dios toma y lo que Dios va a considerar como lo suficiente para salvar a alguien es que la persona ponga la fe en la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que Dios va a considerar. Y eso es lo que Dios ha hecho ahí con Abraham. Y usted puede seguir leyendo Romanos. Usted lea los primeros 10 capítulos de Romanos y se va a dar cuenta cómo Pablo va a ir descartando. Va a descartar al hombre religioso, al hombre moral, va a descartar a todos los distintos tipos de hombres y va a decir todos están condenados, a no ser que pongan su fe en la persona y obra de Jesucristo. Amén. La justificación, hermanos, la salvación es solamente por fe. Abraham fue justificado por la fe. Dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Ya lo explicó también el apóstol Pablo. Regresemos al capítulo 15, porque quiero llegar a la parte del pacto. Quiero llegar a esa parte del pacto. Vea conmigo versículos del 7 al 9. Luego que, mire, que ya Dios lo ha declarado justo ahí a Abraham. Dice el versículo del 7 al 9. Y le dijo, Dios sigue hablando con él, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra. ¿Cómo le dice? A heredar esta tierra. Dios le está diciendo a Abraham, quien te está firmando esta declaración soy yo. Por eso le dice al principio, yo soy Jehová. ¿Sabía Abraham que era Jehová el que le estaba hablando? Sí, hermano. Pero Dios va a utilizar esa frase como una firma personal. Y usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios dicta las leyes. Después de que Dios da una ley, ¿qué decía? Yo, Jehová. Es decir, quien firma y quien autoriza eso soy yo. Dios le está diciendo a Abraham,
todo lo que te he dicho, yo te lo estoy autorizando, yo te lo estoy validando, Abraham. Yo soy ese Dios que te ha sacado de aquella tierra de idolatría, de Ur de los Caldeos, y te he sacado para llevarte ahora a poseer esta tierra. Y mire, y Abraham va a entrar en esa plática con Dios, y la vez pasada le expliqué que eso es lo bonito de Dios, que es un Dios con el cual nosotros podemos hablar, hermanos, y podemos razonar con Él y podemos preguntarle, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos, ¿de qué forma? Dijimos, ¿se acuerda? Respetando la posición que Dios tiene, ¿verdad? Pero le va a decir a Abraham ahí, y le respondió, Señor Jehová, mire, este Abraham es bien osado. ¿Qué dice ahí? ¿En qué conoceré que la he de heredar? No le bastaba a Abraham que Dios lo hubiera prometido. Sí, hermano, hasta ahí estaba bien, pero Dios va a ser bien condescendiente con Abraham. Y Abraham le va a decir, sí, Señor, mira, yo sé que todo lo que has dicho es cierto, y ya el Señor lo ha justificado y todo eso, pero Señor, ¿podría darme algo más para yo poder estar 100% seguro, Señor, y ya no tener estas dudas de que si me vas a dar la tierra o no me la vas a dar? ¿Podrías hacerlo? ¿Y qué hace Dios en el versículo 9? Y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Deténgase ahí. Dios va a hacer ahora algo bien, algo que solo Dios lo hace ahí, mi hermano. Yo no sé por qué Dios se va a poner a complacer a Abraham, pues. Dios le hubiera dicho, mira, ya te lo dije, ahora créelo, ¿verdad? Ya te llevé y te saqué las estrellas para que las vieras, y te dije que así va a ser tu descendencia. Abraham, ya te lo he dicho, pero ya que insistís tanto, voy a hacer uso de una práctica común que ustedes los seres humanos hacen aquí en la tierra. Esta práctica, hermanos, era común en la antigüedad entre los seres humanos. Es decir, cuando habían 2 personas, y oiga bien, estas personas eran de igual a igual, es decir, tenían el mismo poder. Cuando estas 2 personas esta persona A quería un beneficio de la persona B, y la persona B quería un beneficio de la persona A, ¿sabe qué hacían ellos? Vamos a hacer un pacto de igual a igual. En el pacto yo te voy a dar esto y tú me vas a dar aquello. Es un pacto bilateral, se le llama. Es decir, yo doy y vos también das. Vamos a dar, si yo doy el 50%, vos también vas a dar el 50%. Y Dios va a entrar en eso. No sé por qué, Dios es soberano, es el trato de Dios con Abraham, es Dios siendo condescendiente con Abraham, y le dice, mira, vamos a hacer algo. Vos has hecho tratos con tus amigos así, de esta manera, vamos a hacer un trato. Y eso es lo que Dios va a hacer ahí en el versículo 7. Dios va a hacer un pacto. ¿Sabe? La palabra pacto en hebreo es la palabra berit. ¿Y sabe qué significa berit? Significa un convenio. Es la misma palabra testamento, hermanos. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama también al Nuevo Testamento? El Nuevo Pacto, porque la palabra pacto y testamento es lo mismo. Es un convenio sagrado o solemne que van a hacer, van a ponerse de acuerdo y van a definir qué van a hacer ellos dos. Dios va a hacer ese pacto con Abraham. Ahora, quiero aclararle algo. Está de moda, y hasta hay alabanza, ¿verdad?, que dicen Dios de pactos, ¿verdad?, que cumples tus promesas y no sé qué. Yo no sé hasta qué punto esa alabanza sea correcta cantarlo. Porque en la Biblia Dios hizo pactos. Y de hecho hay 7 u 8 grandes pactos en la Biblia donde Dios los hace. Y el iniciador del pacto es Dios. Y no son pactos de igual a igual, son pactos del Altísimo al siervo. Así es los pactos, del más grande al más pequeño. Pero se ha puesto de moda que las iglesias digamos, hermanos, mire, fíjese que estoy pasando por problemas económicos, ¿verdad? Y de repente le dicen, hermano, haga un pacto con Dios. Dígale a Dios que le va a dar su primer sueldo, hermano. Pacte con Él, pero para que Él le dé un empleo. Ay, hermano, fíjese que mi esposa se me fue, o que mi esposo se me fue. ¿Y qué le van a decir? Hermano, envíe una ofrenda y haga un pacto con Dios. Y Dios le va a traer de regreso a su esposa. Y la gente ha comenzado a ver a Dios como un Dios transacción, ¿verdad? Un Dios en el que yo le voy a dar, pero Él tiene que darme. Y hermanos, la Biblia en ningún lugar, y si usted quiere que lo discutamos, dígame después y analizamos los pasajes y me dice, hermano, aquí dice que hay que hacer pactos con Dios. La Biblia no enseña que el creyente pueda hacer pactos con Dios. No anima al creyente a hacer pactos con Dios. Una cosa es hacer votos a Dios. ¿Sabe que hacer un voto es algo distinto?
Usted de repente cada año va a decir, Señor, yo este año quiero consagrarme más a ti, quiero hacer un voto de consagración, pero usted no le está pidiendo nada, ¿verdad? No está diciéndole, yo te doy y tú me das, pero esa idea de pacto que se nos ha vendido por el evangelio de la prosperidad se nos ha metido a muchos de nosotros, ¿verdad? Dios no va a hacer pactos así, por así. Y todos los pactos van a ser iniciados por Dios, ¿sabe? Y no por el ser humano. Y Dios va a hacer eso con Abraham. Mire, versículo 10, del 10 al 13, para que veamos en qué consistió este pacto. ¿Qué hizo Abraham? Ahí, versículo 10. Y tomó él todo esto, ¿y qué hace? Y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esa era la forma en que se hacía en la antigüedad. Versículo 11. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y Abraham qué hacía él? Las ahuyentaba, ¿verdad? Abraham las ahuyentaba. Versículo 12. Mas a la caída del sol. Esto, hermanos, acuérdense que la revelación de Dios con Abraham fue en la noche, al principio, porque vio las estrellas. Esto ya ocurrió el día siguiente. O sea, en el día siguiente Abraham consiguió los animales, volvió a caer la tarde y va a ocurrir esto. Dice, sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Si usted tiene otra versión de la Biblia, va a decir, Abraham cayó en un profundo sueño. Eso es lo que está diciendo. Abraham estaba espantando las aves y de repente Dios le envía a Abraham un sueño pesadísimo, de tal forma que Abraham se durmió. Se durmió. Tenga presente eso, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, Abraham estaba dormido, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, hablando de los años de esclavitud en Egipto. La Biblia dice, y voy a aclarar esto, el apóstol Pablo va a decir que son 430 años y Dios dice aquí que son 400. Le voy a explicar eso. ¿Por qué Dios le va a decir que van a padecer 400 años y la Biblia va a decir que al final estuvieron 430 en Egipto? Es por esta razón. Cuando Jacob y sus hijos llegan a Egipto, hermanos, los primeros años que vivieron en Egipto, ¿fueron ellos esclavos los primeros años? No. De hecho, eran como los huéspedes de Faraón, porque Faraón estaba agradecido con José. Y ahí vivieron, ¿verdad? En la tierra de Gosén, que hasta les dieron una parte. Y estuvieron en abundancia y todo. El problema fue cuando, ¿qué? Cuando se murió el faraón, al que José le había hecho el favor de ayudarle con la recolección de los granos y todo eso. Ahí comenzó la esclavitud. Entonces Israel pasó 30 años viviendo en Egipto, pero no siendo esclavo. Y pasó 400 años en Egipto viviendo como ¿qué? Como esclavos. Entonces, ¿a qué se refiere Dios ahí? En el versículo 13. A los 400 años de servidumbre, no incluyendo los 30 años de que solo vivieron ahí, que no eran esclavos, ¿verdad? Le aclaro eso porque muchas personas dicen que la Biblia se contradice. Allá en Gálatas va a leer usted que Pablo dice que son 430 y aquí dice 400. Ahí le doy la explicación. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo después de esto y saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. ¿En qué le dice? Buena vejez. Y en la cuarta generación volverás acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Volvamos al pacto que Dios está haciendo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿y cómo estaba Abraham? Dormido. Abraham estaba dormido. ¿Qué pasó? Se veía un horno humeando. ¿Y qué más? Y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Versículo 18. En aquel día hizo Abraham un pacto con Jehová, dice. ¿Cómo dice? Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, ¿qué le promete? A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya lo vimos, ¿verdad? Eso la vez pasada, que incluía en esa tierra. Dios va a hacer un pacto con Abraham, pero ahora presta atención en esto. Dios está cediendo a lo que Abraham le pidió. Muy bien, Dios está utilizando una práctica humana, porque esa era una práctica humana de igual a igual, pero también habían pactos del mayor al menor, y Dios va a hacer eso, va a hacer un pacto con Abraham, le dice que prepare todo para el pacto. La tradición del pacto era la siguiente, hermanos. Si nosotros íbamos a hacer un pacto, si por ejemplo yo iba a hacer un pacto con José,
Entonces de repente íbamos a buscar animales. Aquí da una lista de animales que Dios los elige, ¿verdad? Pero de repente un corderito y él iba a traer una cabra y cosas así. Y lo que íbamos a hacer era partir los animales por la mitad. Yo iba a partir mis animales por la mitad, los íbamos a poner una mitad aquí, una mitad aquí, José iba a poner su otra mitad aquí, su otra mitad allá y así. Cuando ya teníamos esto, ya habíamos hablado con él los convenios del pacto, es decir, vos me vas a dar esto, yo te voy a dar esto, y si no lo cumplimos, estos animales van a ser testigos que pongo mi vida como garantía. Así como he partido esos animales y están muertos y están divididos uno frente al otro, mi vida, mi sangre está como garantía. Y el otro decía, también mi vida está como garantía. Y veníamos, y en la antigüedad esto era normal, hermanos. Se agarraba de la mano el hombre con el otro hombre, ¿verdad? Aunque a algunos les dé miedo, ¿verdad? Y luego que habían hablado, los animales partidos venían y pasaban. ¿Sabe qué decían ahí? Este es un pacto de sangre. Y el que no lo cumpla, le espera eso. Estamos sellando el pacto aquí nosotros dos. Es un pacto bilateral. Vos me das, yo te doy. Esto me toca a mí, esto te toca a ti. Ahora, le dije que Dios va a hacer un pacto con Abraham. Le dije que estamos viendo aquí la justificación ilustrada. Ya lo vimos. Dios declaró justo a Abraham. Ahora, hermanos, Dios va a ilustrar aquí la salvación eterna. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Abraham se parara, y Dios representado por la antorcha, porque ahí la antorcha que pasa de fuego es la representación de Dios ahí, Dios hace que el hombre se duerma. No es que Abraham se había desvelado, hermano, viendo Netflix y toda la serie de Luis Miguel, ¿verdad? La noche anterior. El que le provocó el sueño ahí, ¿quién fue? Vea el versículo 12. Dios hace que se duerma. Entonces el hombre está roncando, ¿verdad? Y ahora Dios dice, ajá, querías un pacto, ¿verdad? Vamos a hacer un pacto, pero ahora vos no vas a pactar. Vos te vas a dormir. Vos ya me creíste a mí, porque ya vi que tú me has creído. Yo te acabo de justificar allá en la parte anterior. Ahora yo voy a pactar porque vos querés que te dé una evidencia y voy a pasar yo solo. No necesito que tú como ser humano entres en pacto conmigo. Voy a pasar yo solo. ¿Y sabe qué es lo que Dios está haciendo? Está haciendo un pacto incondicional con Abraham. Un pacto en el que se compromete es uno. No tiene la intervención de Abraham. Y Dios le está diciendo, Abraham, mi pacto para contigo y para con tu descendencia, para con todos tus hijos, es un pacto que no va a depender ni de tu obediencia, no va a depender ni de tu entrega, no va a depender, Abraham, de nada de lo que tú hagas, sino que va a depender de mi fidelidad a mi palabra. De tal forma, hermanos, que la gloria ahí ¿a quién le queda? A Dios. Muy bien, usted me va a decir, sí, hermano, pero cuando Israel desobedeció a Dios le fue mal. Sí, hermano, esas consecuencias son consecuencias naturales de la desobediencia y del pecado, al igual que le va a pasar a cualquier creyente. Pero Dios está asegurándole ahí un pacto eterno con Abraham, un pacto incondicional, un pacto que quien lo sustenta es Dios. El pacto está basado en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad del hombre. Y le dice, este pacto, esta promesa es incondicional. De tal forma, hermanos, que Israel ha sido castigado. Israel está viviendo el castigo de Dios todavía. Israel ha sufrido mucho. Pero ¿sabe qué? Dice Romanos 11 que Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué Dios no ha desechado a Israel, hermano? Por el pacto. ¿En quién basó Dios el pacto? En la fidelidad de Israel. Hermano, Israel le falló a Dios. Si los acababa de sacar de Egipto, ¿y qué hacía Israel, hermano? Buscar a otros dioses. Se va Moisés allá a recibir las tablas de la ley. ¿Y qué hace Israel, hermano? Adorar becerros. Y así es la historia de Israel. Y nosotros decimos, qué duro Israel. Hermano, qué duros somos nosotros. Dios nos hace el gran favor, nos hace ese gran milagro, ese gran pacto de salvarnos a nosotros eternamente, hermanos. Porque así como ese pacto fue un pacto unilateral, donde el que se compromete de Dios sabe que en la salvación del creyente, Dios entra en cierta forma en una promesa de salvación para el creyente, en el que se compromete a salvarlo es Él. Por eso la salvación, usted dice, hermano, la salvación se puede perder. Mire, si usted quiere creer eso, lea la Biblia.
Pero la salvación del creyente está sustentada en la persona y obra de Jesucristo, de tal forma que nadie más ha entrado ahí, en ese pacto. Dios ha salvado al creyente por la fe. Una vez que usted pone su fe en Cristo, dice que estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Y nadie puede arrebatarnos de las manos de Cristo y de las manos del Padre. Romanos capítulo 8 va a decir que ninguna cosa creada puede separar al creyente ¿de quién? De Dios, hermano. Y en las cosas creadas, ¿sabe? Que entra usted mismo. Ni usted mismo se puede separar de Dios. Porque Dios ha hecho un pacto por sí mismo. La salvación es eterna, de igual forma que ese pacto de Dios con Abraham es un pacto eterno. Dice dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios no aceptó que Abraham hiciera el pacto? Porque Dios no iba a aceptar gloria para Abraham. ¿Por qué Dios mantiene la salvación basada en su promesa? Porque la gloria y la honra es siempre para Él. Siempre para Él. Ahora, el problema está cuando nosotros malinterpretamos o utilizamos el hecho de que la salvación sea eterna para decir, bueno, como la salvación es eterna, entonces vivo y hago como me dé la gana y no me importa, ¿verdad? Si al final yo sé que voy a ser salvo como por fuego, dice el apóstol Pablo allá en Corintios capítulo 3. No, hermanos, no es así. Israel sufrió las consecuencias de apartarse de Dios. Sí, hermanos, años de esclavitud, que sus hijos, sus mujeres fueran violadas, que fueran llevados fuera, que fueran llevados mezclados, hermanos, que los humillaran, que los dispersaran. La dispersión de Israel por todo el mundo, ¿sabe qué es? Es un castigo de Dios. Pero a pesar de eso, el pacto de Dios con Israel, ¿qué pasa? Se mantiene. Romanos capítulo 11. ¿Y qué pasa cuando el creyente peca? Usted va a sufrir. Usted va a ser miserable. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando un creyente peca y tiene familia, el miserable es él y toda su familia. Toda su familia se va en cuenta. Y es una tristeza. Y aunque trate de vivir alegre allá afuera y todo eso, sabe dentro de él que ha creído en el Señor y sabe que no es feliz. Que no es feliz. Dios no va a sustentar su salvación en base a nuestro comportamiento, pero sí Dios va a permitir que nos vengan consecuencias basadas en nuestro comportamiento. El pacto de Dios fue incondicional. Lea Romanos 11. Hay una teología que dice que Dios ha desechado a Israel, es la teología del reemplazo, y que ahora el Israel de Dios es la iglesia. Entonces las promesas de Israel ya no tienen nada que ver, y ahora es para la iglesia. No, hermanos, Dios no ha desechado. ¿Por qué no puede desechar Dios a Israel? Porque el pacto, ¿cómo fue? Incondicional. ¿Pactó Abraham con él? No. Dios se comprometió. ¿Puede Dios quitarle la salvación a un creyente? ¿Por qué no puede? Porque Él la sustenta, hermano. Él la sustenta. Él la sustenta. Y termino con este pensamiento. Si usted dice, usted quiere saber más de cómo se hacían esos pactos, allá en Jeremías 34, ahí hay un ejemplo de ese pacto. Dice ahí, mire, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro. ¿Y qué dice? Y pasando por en medio de ellas. Y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Es lo que le explicaba. Jeremías dice ya cómo era que se hacían esos pactos en la antigüedad. Dios pasó solo. Dios durmió a Abraham, ¿verdad? Y le dijo, la gloria es mía. Porque esta promesa es incondicional. Al igual que la promesa de salvación para el creyente es una promesa incondicional. Y termino con esto. Esta es una idea para que usted se la lleve en su mente. Que la salvación sea incondicional no debe ser excusa para vivir en pecado. Al contrario, hermano, que la salvación sea incondicional debe ser el incentivo que anime al verdadero creyente a no rendirse y a intentar cada día serle agradable a Dios en todas las áreas
de su vida. Alguien dice, ahí predican que la salvación no se pierde, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Sí, hermano, así es, pero no enseñamos aquí, como dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, dice. De ninguna manera. Salvo, siempre salvo, sí. Pero dice que aquel que ya ha sido salvado, Dios tiene un propósito. Y la voluntad de Dios para el creyente, ¿cuál es? Es la santificación. La salvación tiene 3 tiempos, y esto mi papá se los ha explicado a ustedes en otras ocasiones. La salvación tiene un tiempo en el pasado que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Dios me ha salvado de la pena del pecado. Ya no voy al infierno. La salvación tiene un tiempo presente. ¿Sabe cómo se llama la salvación en el tiempo presente? Se llama santificación. ¿Y qué es la santificación? Que Dios me ha liberado del poder del pecado. Allá me liberó del destino de condenación del pecado. En el presente Dios me está liberando del poder del pecado. De tal forma que el creyente que tiene el Espíritu de Dios es capaz de decirle no al pecado. Y no hay excusa. Cuando un creyente peca, ¿por qué peca? Peca porque quiere, hermano. No porque esté atrapado. El inconverso está atrapado. Él es su forma de vivir, ¿verdad? Él no tiene libertad, está esclavizado. En la salvación, en el tiempo presente, que es la santificación, el creyente puede decidir. Y Dios le ha facultado para decir no al pecado y decirle sí a Cristo, ¿verdad? Amén. La salvación tiene un tiempo futuro. La salvación en el futuro se llama glorificación. Aunque el apóstol Pablo dice que ya estamos sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Va a llegar un momento, hermano, en el que el creyente va a ser salvado de la presencia del pecado. ¿Me explico? En el pasado me salvó de la pena del pecado. Ya no voy al infierno. Estoy justificado. En el presente, Dios me salva del poder del pecado. De tal forma que ahora puedo vivir ¿de qué forma? En santidad. En el futuro, Dios me va a salvar de la presencia del pecado, porque ya no vamos a morar en el pecado, no vamos a estar con la vieja naturaleza que está dentro de nosotros, vamos a estar en su presencia. Eso se le llama la glorificación. La santificación tiene esas 3 caras. ¿Por qué a veces alguien enseña una cosa y otra y otra? Porque no entiende eso. La salvación está aquí, la salvación está aquí en el presente y la salvación está aquí en el futuro. Y la Biblia enseña, hermano, que la salvación es eterna. Y es eterna porque quien la sustenta y quien se ha comprometido a salvar por la fe en su Hijo es Dios mismo. Amén. Si Dios nos salvara, hermano, si Dios me salvara a mí, ¿por quién soy yo? Yo creo que ni un segundo hubiera durado salvo, ¿verdad? Pero Dios no me salva por quien soy. Me salva por aquel en quien yo he puesto mi fe y mi confianza como mi único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar.